Buenas noches. Al final de la Guerra Civil se puso en marcha un campo de concentración y exterminio en Castuera, en la provincia de Badajoz. En los más de 60 años que han pasado desde entonces, ni las víctimas ni los verdugos han hablado abiertamente de lo que pasó allí. Y por el mismo motivo, tienen miedo. Centenares de presos republicanos fueron eliminados en Castuera sin que aún hoy se sepa qué fue de ellos, ni en muchos casos dónde están sus restos. Algunos historiadores dicen que aquello fue un auténtico campo de exterminio, como los que hubo en la Alemania nazi. Aún hoy, los descendientes de quienes dejaron la vida allí buscan la verdad. Y esa búsqueda les ha llevado a encontrarse cara a cara con quienes entonces formaban parte del bando vencedor. Pero nadie sabe nada. Tanto para los vencedores como sobre todo para los vencidos, 60 años después, la pesadilla continúa en Castuera. En Castuera sigue habiendo miedo. En este pueblo de la provincia de Badajoz, la guerra civil tuvo episodios especialmente sangrantes. Unas sádicas matanzas de derechistas al inicio del conflicto dieron paso a una represión feroz e indiscriminada por parte de los vencedores de la contienda. En este paraje, cercano a la población, se levantó un campo de concentración para presos republicanos, cuyo perímetro aún es identificable desde el aire. Algunos historiadores lo han calificado como el campo de exterminio de Franco. Yo no sé si se le puede adjudicar el título ese de la misma forma que fueron los campos de exterminio nazi, Dachau, Buchenwald, Auschwitz, etc. No, no es la misma cosa. Pero hay que reconocer y constatar que del campo de concentración de Castuera ha sido muchísima gente asesinada. Que se llame campo de exterminación o que se le denomine de otra forma, el problema es el mismo. Allí se han asesinado a muchos republicanos, sin ser juzgados, sin ser juzgados. Investigar sobre este campo de concentración sigue siendo difícil. Muchas víctimas de la represión siguen teniendo miedo a hablar. ¿Sigue habiendo miedo? Sí. Sobre todo a la hora de recoger testimonios, pues te das cuenta que hombres con 89 años, con 90 años, que ya tienen su vida totalmente resuelta, que han pasado infinidad de calamidades sin saber por qué, pues a la hora de explicar simplemente su vida, lo que les ha pasado, pues siempre te preguntan que dónde van a ir a parar esa información que te están dando, o se niegan a dar cualquier tipo de nombre que le haya perjudicado, o que haya visto él que ha hecho algo, haya delatado a alguien o haya matado a alguien. El profesor Pablo Ortiz publicó un pequeño estudio sobre el campo de concentración. A alguien no le gustó que removiera el pasado. Y un buen día, pues, alguien anónimo, pues me llamó a mi lugar de trabajo y me aconsejó que nos dedicáramos a otras cosas. Al principio lo hizo con buenas palabras y al final, pues con no tan buenas, ¿no? Vista mi insistencia un poco en identificarlo y en conocer cuál era su situación. Sí, unas amenazas que yo creo que reflejan bien lo que mucha gente piensa sobre este tipo de cosas, ¿no? Aún. El catedrático Antonio Miguel Bernal viajó a Castuera para recabar datos. La iniciativa no gustó a los dirigentes municipales. Cuando empezamos a hacer las primeras indagaciones y a preguntar, bueno, la reacción fue de, primero, negación absoluta, ignorancia y finalmente, bueno, una, en fin, respuesta muy introspectiva, ¿no? Casi de declararnos personas non gratas, ¿no? Miedo y amnesia atenazan el pasado reciente de Castuera, pero la memoria de algunos es persistente. Albino Garrido se fugó del campo de concentración. Llegó a Francia, donde vive, después de cruzar España a pie durante 72 días. En Castuera, Albino Garrido presagiaba un futuro muy negro. Lo que hacía. Primero, en el centro del campo había una plaza grandísima. A la cabecera de la plaza la Cruz de los Caídos.
donde había que ir a cantar Cara al Sol 2 veces. Cara al Sol con la Besa Nueva, que tú bordaste en el ojo ayer, hallará la muerte si me llega, si no te vuelvo a ver, y papapam, papapam, pam. El campo de concentración de Castuera se creó al terminar la Guerra Civil. Oficialmente, el objetivo del mismo era investigar el pasado de los soldados republicanos capturados tras el fin de la guerra. Un día, un oficial falangista, había de extremeño o andaluz cerrado, nos dice, de frente con cara al sol. Entonces nosotros ya habíamos perdido un poco, digamos, el miedo, y cara al sol cada vez se cantaba peor. Y de frente con cara al sol. Y cara al sol cada vez peor. Y nos dice, despediros de vuestros seres más queridos, si no cantáis convenientemente cara al sol no volvéis a verlo. En realidad, el campo se utilizó para eliminar a todos los republicanos que habían desempeñado cargos políticos en Extremadura. Franco había prometido el perdón a todo aquel que no tuviera las manos manchadas de sangre, pero no fue así. Castuera se convirtió en una ratonera para los republicanos extremeños que volvían a sus casas. Había prometido que la paz honrosa. Venga, tranquilízate. Y la paz honrosa no vino. Y de aquí de Castuera ha tenido usted 8 días allí en la estación esperando los trenes, y según bajaban del tren, tira para acá, tira para acá, tira para acá, al campo de concentración. Y aquella noche o al otro día a matarlo. Ya está. Y venga, Yesca. Así pasó eso. En el final de la guerra no llega la paz. Precisamente lo que llama la atención a los investigadores y a la gente que ha estudiado el caso español es la violencia de posguerra. Pero claro, la violencia de posguerra no llamaría la atención si se viese que no es sino la continuidad del plan de exterminio que se tiene en la primera fase, de julio a noviembre. Entonces, ese plan de exterminio continúa luego en los meses siguientes, abril del 39, ¿no? Y es donde se enclava precisamente el caso de Castuera. En el campo de concentración se perdió el rastro para siempre de centenares de republicanos. Abundio Durán formó parte de la guarnición militar que vigilaba el campo. Recuerda claramente cómo funcionaba la maquinaria de exterminio a cargo de miembros de Falange. Sacaban lo que le parecía y los montaban en camiones y se los llevaban. ¿Y en realidad qué pasaba con estos? Pues que se los fusilarían, o allí no volvían. Llegaban con una lista a la barraca, fulano, 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 los falangistas se los llevaban y habían desaparecido. No volvían. Y eso ha durado meses y meses. Se trajeron de mi pueblo, fueron para matarlo. ¿De qué pueblo es usted? De Puebla del Alcocer. ¿Y qué pasó con estas personas de Puebla del Alcocer? Esas personas, porque las mataron. ¿Dónde? Hasta donde estaban las trincheras, allí en un campo. ¿Y han aparecido los cadáveres? No, nadie ha aparecido nada. La misma historia se repitió con al menos 27 presos de Cabeza del Buey, a 30 kilómetros de Castuera. Un día sacaron 27 de allí y se perdieron, y que los llevaban a la cárcel, a trasladarlo. Pero no aparecieron más, ni por el pueblo ni por ningún sitio. Nada más que ya sabe dónde iban. Esa casa grande que hay en la acera de enfrente, allá abajo, esa casa grande, ahí estaba Falange. Y en el sótano ese cayeron varios. Y luego los sacaban en un carro y los llevaban hasta a las aguzaderas, allí en el puerto de la Venta, en las aguzaderas, que había trincheras de la guerra. Allí llevaron varios. Hasta los restos hemos visto después. No se conoce familia alguna de Cabeza del Buey que haya intentado recuperar los restos de un familiar asesinado. Las familias de los que hayan querido averiguar a dónde están los suyos, eso han tenido que abandonar y bueno, no sé lo que ha hecho cada uno, pero el miedo es el que lo justifica todo. Detrás de esta loma se encuentra la mina del Quintillo.
otra posible fosa común de asesinados por los falangistas de Cabeza del Buey. El propietario de la finca no permitió tomar imágenes de la mina por no estar de acuerdo con la orientación de este reportaje. Por otra parte, familias de desaparecidos de Cabeza del Buey han alegado miedo para no prestar su testimonio a Línea 900. ¿Y sigue habiendo miedo? Claro que lo hay. Claro que lo hay, nadie se atreve a ver. ¿Para qué va a desenterrar cosas que no le pueden traer nada más que complicaciones? Esto mismo que estoy haciendo yo, pues no creo que encuentre nadie que se lo diga. Porque este es un pueblo que depende todo de los que tienen los medios económicos para sobrevivir. Este es un pueblo ganadero y un pueblo agrícola. Un pueblo que en su economía pues depende todo de la mano de quien tiene la propiedad. El terreno está lo mismo que estaba cuando estaba el campo aquí. O sea, el campo estaba aquí. Sí, la entrada que teníamos, una por donde entramos nosotros estaba aquí mismamente. Aquí donde estaba un palo, un poste de madera, y arriba tenía una cruz puesta. Y aquí es donde se subía el cura a dar los sermones. De tener el palo metido ahí. Ahí. Sí. En las reuniones que se operaban en la plaza frente a la Cruz de los Caídos, que es increíble, un sacerdote que era el representante de la doctrina de Cristo en la tierra, y nos dice: vosotros los republicanos habéis sido vencidos por el mejor general, el mejor estratega, generalísimo Franco. Y piense bien lo que le digo. Y para vosotros pensad que se han terminado los derechos, solo tenéis deberes a cumplir. Buena misa. El cura del sermón que echaba aquí era: Dios os perdona el alma, pero no el cuerpo. Así de claro. Sí. ¿Y esto qué quería decir? Pues que el cuerpo se lo iban a llevar. Que el alma es la que andaba por ahí y el cuerpo, como lo tiraban a la tierra, pues ya está. Entre los muchos cuerpos que se tragó la tierra tras su paso por el campo de concentración está el de Antonio Murillo, miembro del Partido Comunista y vecino de Castuera. Pues en un correo por la noche volvió a casa y le dijo a mi mamá que él venía sin miedo ninguno, puesto que él no había hecho nada malo, que él venía a su pueblo como normalmente, a su vida y a su oficio y a su cosa. Entonces le dijo a mi madre: porque has venido, han matado a mucha gente y te van a matar a ti también. Lo sacaron una mañana, ya lo conté, que lo sacaron a las 8 de la mañana. Lo llevaron por la calle principal con unas mantas, iban así las mantas envueltas, aquí envueltas con una cantimplora y un plato de aluminio, como si fueran militares. Así iban todos los que iban a matarlos. Pasaron 2 camiones enteros del campo de concentración. Y claro, la gente pues se fue a ver pasar, ay, que están pasando los presos del campo y tal. Pasaron y ya no volvimos a saber más de mi papá. 5 miembros de la familia Sayavera, también vecinos de Castuera, estuvieron presos en el campo de concentración. Nunca más se supo de ellos. El padre de Carolina y Manuela no podía imaginar su negra suerte cuando escribió esta carta estando preso en el campo de concentración. Ya comprenderéis la pena que tengo en no poder acompañaros en esos tristes momentos, pero confío que al fin resplandecerá la justicia y como nadie honradamente puede acusarnos de ningún delito por no haberlos cometido, seremos liberados por la justicia de Franco. Eso confiaba él. Él confiaba, él se fueron a Castuera, como Franco decía, que el que no tuviera sus manos manchadas en sangre, que podía presentarse. Bueno, pues dices, bueno, pues igual me sale una pena de algunos meses o algo, ¿no? Pero no fue eso.
Años antes, los franquistas asesinaron en Castuera a la esposa de Sayavera, Carolina Aba, madre de 9 hijos. El día 29 de julio del 37 fueron a por ella, pues sobre las 12 de la mañana, no se me olvidará nunca. Y estaba mi madre cosiendo, que tal como está en la foto esa. Y fueron a por ella, se levantó para irse, yo la fui a abrazar, me dieron un empujón, me tiraron al suelo, caí mareada llorando y desde entonces sigo así. Una herida muy profunda. Es que mis hijos dirán, no pienses, pero eso no se va. Ya tenemos, mi hermano tiene 70 y ¿cuánto? ¿Quién? 77, 79 y yo 77. Y es que esto parece que lo vivimos ayer, ¿verdad? ¿Dónde fueron ocultados los cuerpos de los asesinados en Castuera? Los asesinos contaban con un arma perfecta para ocultar sus crímenes, el miedo. Entre los resquicios del miedo brotó una versión escabrosa, la mina. ¿Qué pasaba en la mina? Que la mina estaba cubierta y le tenían una trampilla, le tenían una tabla larga y le tenían una cortina puesta. Y le dicen, pasa ya a la otra habitación. Y pasa a la otra habitación cuando pisaba la trampilla abajo. Y abajo. Y detrás de uno otro, y otro, y otro. Al lado de lo que fue el campo de concentración se levanta el castillete de una mina, la Gamonita, abandonada hace muchos años. Que vayas a saber si eso no está lleno de muertos. Eso mismo. Hombre, ahí no se sabe porque ahí si es que los tiraron o los han sacado, pues ahí están los restos. Mire usted, mientras nosotros estuvimos allí, a las minas aquellas no echaron a ninguno. Allí lo que hacían era que se cachaban muchas navajas y muchas tijeras, y eso se echaron a todos aquellos, muchas. Los que eran cacheados. Pero mientras nosotros estuvimos allí, no tiraron a ninguno. El historiador Justo Vila fue el primero que recogió testimonios entre los expresos sobre los asesinatos en una mina de la región, aunque sin localizarla. Contaban que eran arrojados a las minas de plata y de plomo que hay por toda La Serena, además de la Gamonita, que es la mina más importante, la que estaba pegando, digamos, al campo de concentración, pues otra serie de agujeros, otra serie de minas, algunas desde el tiempo de los romanos, eran arrojados a las minas y posteriormente le tiraban una bomba de mano. Los únicos testimonios, lamentablemente, que tenemos son esa historia que casi todo el mundo cuenta, con distintos protagonistas, pero con un espacio que siempre se repite, ¿no?, que es la mina. Lo que ocurre que el campo está rodeado de muchísimas minas, y entonces señalar a una, pues hay más temor a equivocarse, ¿no?, pero la certeza de que haya gente dentro de la mina es muy grande. No sabe dónde está mi padre, eso es muy triste, eso no lo sabe muy bien quien lo tiene enterrado en su cementerio. ¿Dónde está mi padre? En Castuera, bien, ¿y dónde voy a por él? ¿Y dónde está? Está allí tirado. Yo se me pone el pelo de punta a pensar, ahora que he conocido la mina, que estuviera mi padre allí tirado con tantos miles de hombres, que no era solo mi padre. Y nosotros dijimos... Juana Murillo y Carolina Sayavera se conocieron en Castuera siendo niñas. Juana vive en Madrid y Carolina en Bilbao. Retomaron el contacto durante la fase de documentación de este programa. ¿Ves? Llevaba esta bata puesta. Y ya se lo dice tu madre, dijo, por favor, déjeme darle un beso a esa niña. Y no lo ha dejado. La vi muerta. No, muerta sí. no. Muerta sí, la vi. Ay, no me muerta. digas. Sí, por favor. Sí, pero no te pongas así, sí, la vi muerta. Pasé para el Pilar. Y como tenía esta bata, y con esta bata la mataron, pues yo pasé por agua al Pilar, y entonces en un rincón del cementerio la vi tendida. Y se paró todo el mundo y dijo, eran como las 9 de la mañana, se paró mucha gente y dijo, ahí ha matado a alguien esta noche, dijeron unos señores. Y yo me bajo y digo, pues llamaba Pepa. Carolina. Ay, Dios mío, es la mujer de Sayavera, decía yo. Porque claro, lo había visto con la bata, madre. No entiendo.
Juana y Carolina tienen una cita con el jefe de la policía municipal por si les puede aportar más datos sobre sus padres. 6 años de mi vida. Mi padre estuvieron en el campo de concentración, con 2 hermanos míos. Pero usted sabe si su padre ingresó en el campo de concentración procedente de la cárcel del partido o fue directamente de la estación de Renfe o fue por Fue de la estación. Fueron unos falangistas y los esposaron y se lo llevaron. Le explico un caso. Los libros que tenemos aquí, los libros actuales que tenemos aquí, fueron recopilados, estaban por ahí escondidos, en un tiempo quisieron desaparecer, puesto que el cambio político que hubo el día 6 de diciembre del 78, pues algunas personas querían desaparecer. ¿Cómo terminó la guerra en esa fecha? No, está hablando el día que se votó la Constitución. El día 6 de diciembre. Todos estos libros fueron guardados por mí, porque los querían hacer desaparecer, porque había cosas aquí en los libros apuntados en las cuales pues no era del agrado de algunas personas. José estaba en el campo de concentración, ¿verdad? Porque mi padre le llamaba Pepe. Si no ingresó aquí, aquí no aparece nunca. Le debo repetir que aquí solamente aparecen los que pasaban por el depósito municipal detenido. ¿Y lo de la mina qué pasa? Yo de la mina he andado mucho, he hecho muchas preguntas, he intentado de contactar con una parte y con otra, ¿no? Y nadie me ha dicho que que haya habido gente allí. Exactamente. Nadie me ha comentado. He escuchado muchísimas versiones, muchísimas. Pues a mí pero nadie, lo mismo que me han dicho a mí, de que había traición, cuando estaban en Centinela, pues los paisanos se trajeron a otros y dicen, mira, esta noche estoy yo en tal garita, súbete para arriba y te vas. Me toses y te vas. Y mentira, le pegaba un tiro y lo mataba. Aurora Navas lleva años buscando los restos de su madre, asesinada en Castuera tras la guerra civil. La pista de la madre de Aurora se pierde en el cementerio. Tal vez aquí fueron a parar muchos de los desaparecidos tras pasar por el campo de concentración. ¿Pero dónde era? Pues era en este lado, y por el medio no había zanjas. No había esto, no estaban los jardines. Sí. Pero por lo que a mí me han dicho, allí exactamente, era ahí. Sí, sobre un rincón era, porque yo oí decir, hay una mujer muerta. Zanjas había, nadie está segura de que esas zanjas eran ocupadas por personas que habían sido ejecutadas, estaban en el campo de concentración. Sabemos que la gente pasaba por aquí a llevar comida a sus familiares y que aquí había zanjas que un día estaban tapadas y otro día estaban abiertas, ¿no? ¿Dónde estaban más o menos? Bueno, la gente dice que en la estrada del cementerio, en esta zona de por aquí, pero nadie te asegura dónde el lugar exacto. Estamos hablando de hace muchísimos años, hace 60 y tantos años, ¿no? Hasta el momento, en Castuera nadie que podía saber ha aportado datos sobre el paradero de los asesinados por los vencedores de la guerra civil. No, hay mucho miedo, ya está, hay mucho miedo. Yo incluso he notado personas... Lo que no se concibe que haya miedo ya. Mira, ¿sabes lo que pasa? Todo el mundo tiene miedo a que vuelva a pasar otra vez, no, y que vuelva a pasar otra vez cualquier cosa y ellos se encuentren involucrados. Sí, la vida da muchas vueltas y... En realidad fue un objetivo. Crear miedo fue un objetivo y lo consiguieron. Y lo consiguieron. Hay que reconocerlo. Frente al cementerio se levanta el monumento a los caídos del bando nacional. Yo personalmente digo que debe estar aquí un monumento también. Porque... Si no puede ser un monumento tan grande, pues un monolito más pequeño. Claro. Pero con los nombres, sobre todo de los que hemos venido a saber de ellos. Eso, porque si los demás no quieren... Que pues, han escrito, claro, ¿no? Personas queriendo saber. Eso es lo que... Entonces, los que estamos reclamando y queriendo saber, pues que nos pongan, si no al lado, pues que pongan aquí algo. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en Castuera para recordar a los que dieron su vida por defender la República? No hemos hecho nada y de verdad siento un poco como de vergüenza política el no haber hecho propuestas para realmente lograr esa reconciliación, lograr ese reconocimiento de los que lucharon por un régimen democrático como fue la Segunda República. Yo la guerra la conozco, me acuerdo de todas, no hasta en ella, ¿eh? Carolina Sayavera cree que sus muertos no descansarán en paz hasta que no tengan una sepultura digna. En el hogar del pensionista espera encontrar alguna pista. Luego, en otro momento... Espera, que me ha preguntado.
a su padre. Vamos a ver, déjenlo que hable. A mí no me importa que hablen entre ellos, pero por favor no los graben a los mayores, ¿eh? No los graben porque vamos a tener dos pequeñas. Nos tenemos que salir fuera. Si quieren hablar con nosotros, que salgan fuera, porque aquí no les nosotros que no nos dejan hablar aquí, dice, que nos echan a la calle. Esto es, qué sé yo, como si estaríamos en una dictadura, ¿no? Porque nosotros no veníamos a hacer nada ni a ponernos en contra de nadie, solamente saber a ver qué ha pasado con los que nos mataron. Y ha habido algunos que nos han dicho algo, pero no quieren hablar. Se conoce que tienen miedo, no sé qué les pasa. Puede haber gente que sepa por lo menos dónde se enterraron determinados fusilados, ¿no? Hubo fusilamientos algunos masivos y al parecer sí, hay personas que presenciaron dónde se enterró esa gente, pero que de ninguna manera quiere hablar, de ninguna manera quiere hablar. Y alguna sí existe todavía, vamos, está con vida, pero ya digo, yo acercándome, tratando solo de conocer un poco pues, cuál fue la historia de mi pueblo, hablando con esa gente, cuando sacas ese tema rápidamente cambian el gesto de la cara, se ponen tenso y dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Usted siente rencor? Mire, si le digo que no, le voy a mentir. Siento rencor, pero un rencor ya con pausa, ya sosegado, ya diciendo, bueno, ya pasó, y los que quedan no tienen culpa de eso. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Solamente que me ayuden a decir dónde están los restos, que yo los saque, los ponga en un sitio y sepa que están allí. Entonces, pues, todo eso está grabado. Eso no hay duda que eso no se borra para nunca. Y mi padre, para mí, pues, es desaparecido, pero casi como sabemos que lo fusilaron, que fue de una manera, que fue de otra, nos hemos hecho la cuenta de lo peor. Lo que hicieron con... ¿Tú quieres saber dónde está papá? No quiero saber dónde está y cómo está, papá. Yo creo que sería de justicia que las autoridades españolas, igual que está haciendo de alguna forma la Junta de Extremadura, apoyaran abiertamente a los hijos y a los nietos de aquellas víctimas para buscarlos y para enterrarlos, para darles digna sepultura. Creo que cuando esto pase, cuando esto suceda, en España habrá habido una auténtica reconciliación nacional. Mientras tanto, esta reconciliación no existe, no nos engañemos.